para presentar su tema Perspectivas. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Al pueblo de Zacatecas, ya que si me refiero a las diputadas y diputados en pleno, pues no lo logramos. Seguimos padeciendo de esa misma situación, diputado presidente, la falta a la responsabilidad legislativa, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esta legislatura parece que no se va a componer. Otra importante medida que acaba de tomar el presidente Andrés Manuel López Obrador, aparte de la reunión con varios dignatarios de 10 países latinoamericanos para ponerse de acuerdo en cuanto a tomar medidas comerciales que impidan que la inflación se convierta en un problema galopante y siga afectando a los pueblos humanos, asunto que abordaré en otra ocasión. Aparte de esto, está lo que el propio presidente López Obrador denominó la segunda nacionalización de la industria eléctrica, ahora que el gobierno federal compró a la transnacional española Iberdrola 13 plantas de generación eléctrica. ¿Por qué lo digo? Porque la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, no fue producto de una expropiación o nacionalización, sino que esta importante empresa del Estado mexicano fue creada por el gobierno del presidente general Lázaro Cárdenas del Río el 14 de agosto de 1937. En cambio, el 27 de septiembre de 1960, el presidente Adolfo López Mateos sí nacionalizó la empresa de Mexican Light and Power Company, que había sido fundada en Canadá en 1898 y era la empresa ganadora de las concesiones otorgadas por Porfirio Díaz para generar, transmitir, distribuir y comercializar la energía eléctrica en el Valle de México. Por tanto, conviene recordar el discurso que pronunció en esa ocasión el presidente Adolfo López Mateos sobre la nacionalización de la industria eléctrica. Leo textual: compatriotas, al tomar posesión la nación mexicana de la Compañía de Luz, se consuma un largo esfuerzo desarrollado por el pueblo de México para tener en sus manos la energía eléctrica que en el país se produce por manos de mexicanos. La nacionalización de la energía eléctrica es una meta alcanzada por el pueblo en el camino de la revolución. Siempre hemos sostenido que alcanzar una meta debe ser punto de partida para más importantes realizaciones, y ahora invitamos al pueblo de México a que, en posesión de su energía eléctrica, acreciente su industrialización para llevar a los hogares de todos los beneficios de la energía eléctrica y los de la industrialización. Hemos de velar todos porque la industria eléctrica en México se maneje con mayor limpieza, para que todos sus beneficios sean para el pueblo y solo para el pueblo. Y todos estaremos atentos y vigilantes para señalar con índice de fuego y para castigar en forma adecuada a quienes falten a la lealtad que deben a la patria y al pueblo. No habrá en la industria eléctrica ni marinos ni ladrones, porque contamos no solo con la energía del gobierno que habremos de poner en juego, sino con la lealtad de los trabajadores electricistas, que habrán de ser soldados permanentes en la vigilancia de los intereses del pueblo. Confiamos en su esfuerzo y en su patriotismo para responder a México que su industria eléctrica se manejará bien, en beneficio del país, honestamente, en beneficio del pueblo, esforzadamente, en beneficio de México. Y en esta ocasión es que se cumple una etapa más, podemos afirmar,
México es cada día más soberano, cada día más libre, cada día más independiente, por el esfuerzo de ustedes, por el esfuerzo de todos los mexicanos. Adelante, México es nuestro. Licenciado Adolfo López Mateos, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, 27 de septiembre de 1960. Termino la lectura. No tiene caso mencionar o traer a colación la reacción de las fuerzas de la derecha, de los conservadores de esa época, pero también combatieron a muerte esta medida patriótica y nacionalista del presidente López Mateos. Hoy nuevamente se ha desatado una furibunda y virulenta reacción opositora por la compra de las 13 plantas de generación eléctrica por parte del gobierno federal, y como parte de ese rechazo utilizan todo tipo de argumentos, por ejemplo, que no es nacionalización, no es beneficio para el país, no resuelve el problema, que estas plantas son chatarra, fierros viejos, cuando hace 1 o 2 años ponían a la empresa española como ejemplo de modernidad y avance tecnológico para la producción de energías limpias. Iberdrola se benefició con todas las concesiones que le otorgaron los gobiernos neoliberales, y estos gobiernos habían planeado acabar con la Comisión Federal de Electricidad, y estos gobiernos habían planeado ese exterminio a más tardar en 2030. Ya solo producía, hasta la llegada del presidente López Obrador, una cantidad minoritaria solo de 35% en relación con empresas extranjeras. No debemos olvidar los contratos leoninos, las fraudulentas sociedades de autoabastecimiento, subsidios públicos a las empresas privadas, mercado paralelo, concesiones a manos llenas, obras inconclusas, impago del porteo y muchas más, todo con cargo a la Comisión Federal de Electricidad, y ello fue aplaudido por los neoliberales y las fuerzas de la derecha, la gran burguesía y el imperialismo yanqui. Si no lo creen, quiero recordar que además, sin justificación alguna, el 10 de octubre de 2009, el gobierno federal encabezado por Felipe Calderón decretó de un plumazo la extinción de la compañía Luz y Fuerza. De un día para otro quedaron sin empleo más de 40,000 trabajadores electricistas, trabajadores que podrían haber modernizado Luz y Fuerza con fibra óptica y dotar de internet gratuito y otras ventajas para la población del Valle de México, pero era mejor negocio en lo privado. Precisamente porque representaba un gran negocio para las empresas nacionales y extranjeras, la privatizaron. Esta medida fue aplaudida por las fuerzas de la derecha, que ahora combate a muerte la segunda nacionalización llevada a cabo por el presidente López Obrador. Compañeras y compañeros diputados, con esta medida tomada por el presidente López Obrador, se recupera el 55% de la generación de la energía eléctrica, es decir, se convierte en la empresa pública mayoritaria para generar, distribuir y comercializar bajo el dominio de la nación. Al respecto, la Secretaría de Hacienda informó con detalle que en algunas zonas geográficas de la República esta proporción será mayor. En la región noreste pasa de 7 a 45%, en la noroeste de 52 a 92% y en la norte de 20 a 32%, lo que da idea de lo que la nación había perdido con los gobiernos de derecha. Funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, desde que tomaron posesión como parte de la Cuarta Transformación, denunciaron las fechorías, corrupción y robo cometidas por las empresas privadas del sector eléctrico, pero para no olvidar que todavía el restante 45%
quedará a manos de empresas canadienses, norteamericanas y españolas, es decir, la corrupción y el saqueo seguirá. En cuanto a la corrupción y abuso, Iberdrola era la que daba cátedra. La Comisión Federal de Electricidad denunció la existencia de un mercado negro o paralelo de venta de energía eléctrica a través de simulación, lo que ocasionó que solo en los 3 últimos años la empresa del Estado, la Comisión Federal de Electricidad, dejara de percibir alrededor de 22,800 millones de pesos. Diputadas y diputados, con esta nacionalización el Estado mexicano recobra la facultad de planear su política eléctrica en función del interés general y no de las ganancias de empresas privadas, como sucedía con la complicidad y el servicio de los gobiernos neoliberales. Desde esta tribuna manifiesto mi apoyo irrestricto y firme a esta medida patriótica y nacionalista del presidente López Obrador. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado José Luis.